para ustedes, hermanos. No. Voy a cambiarlo eso. Así no. Recuerdo, hace algunos años atrás, todavía en nuestro país, sirviendo con los niños, por Semana Santa, siempre pasan las películas, ¿no?, acerca de Jesús. Antes era mucho más frecuente. Y las películas eran también todo el día. En 2 fechas del año eran Navidad y Semana Santa, ¿sí o no? Era un bombardeo, ¿sí? Unas películas sí eran buenas, otras no tanto. Hay muchas de esas que yo no recomiendo. Yo pensé que iban a pasar en este año ya por televisión Noé. ¿Quién vio en el cine Noé? Yo la vi y puedo dar fe que no es así. Yo puedo dar fe, no es así como dice la Biblia, ¿sí? Es una locura enorme esa película. Tubal Caín estaba en el arca, ¿qué le parece? ¿Y quién se vio la siguiente, la de Éxodo? Eso parecía una película cómica más bien. La tomamos así. Mi esposa, yo fuimos con 2 instructoras que estamos entrenando en Apen. Y la verdad es que uno dice, ¿y eso qué es? El grave problema de eso es que las personas que no conocen la Biblia salen con esa enseñanza. ¿Sí? Entonces uno dice, Dios mío. Bueno, hablando de eso, en mi país hace algún tiempo había un programa que hacía preguntas en vivo. Entonces salían a las calles y la pregunta. Por Pascua, por Resurrección, hicieron esta pregunta. ¿Dónde están los restos de Jesús? ¿Dónde están los restos de Jesús? Y se escucharon respuestas de todo tipo, que en la tumba, que ya hecho polvo, son más de 2000 años. Y una señora dio una respuesta, yo se la comparto para que usted la valore, ¿sí? ¿Dónde están los restos de Jesús? En mi corazón. ¿Qué le parece a usted eso? Los restos de Jesús en el corazón de esa señora. Eso es algo absurdo, ¿sí o no? Entonces yo le pregunté a los niños el domingo, eso fue el sábado, el domingo le pregunto a los niños, yo con mucho temor, porque yo dije, no, esto los niños tienen que dejarlo claro. Entonces yo llego y le digo a los niños, en el culto con niños, teníamos alrededor de 250 niños, de todas las edades. Recuerdo que pasaban los niños de 3, 4, 5 años hasta los 12, 13 años. Entonces le digo, a ver, ¿quién me puede decir dónde están los restos de Jesús? Y muchos niños levantaron la mano. Uno como maestro conoce el que le puede dar la respuesta exacta, ¿sí o no? Al tiro uno conoce, pero también conoce a los que levantan la mano sin saber la respuesta. Eso significa, a mí no me pregunten porque yo sí sé, aunque no sabe, en realidad. ¿Pasa o no pasa así? Ok, revisé quienes tenían levantada su mano y pregunté a uno que podría estar en término medio. Digo, a ver, dime, ¿dónde están los restos de Jesús? La respuesta del niño fue esta. No hay restos de Jesús. Le dije, ¿por qué? Porque el Señor resucitó. Les pregunté a los demás niños, ¿qué dicen los demás? Y los que levantaron la mano dijeron, está correcto. Miren la firmeza de los niños. Repito, 3, 4 años hasta los 12, 13 años, así los recibíamos al culto de niños. Y era una seguridad tremenda. No hay restos de Jesús. ¿Por qué? Porque al tercer día el Señor Jesús resucitó. Amén, hermanos. Qué alegría cuando los chiquillos dieron la respuesta. Ay, pude descansar. Porque imagínense luego de haber escuchado tremendas cosas ahí en la televisión. ¿Dónde están los restos de Jesús? En mi corazón. ¿Qué cosa? Corazón apestoso. No hay restos de Jesús. El Señor resucitó al tercer día. Y ese día le dedicamos para ir con la Biblia. Que los niños tengan la base bíblica. Lo sabían, ahora tenían que demostrarlo. Y ese día trabajamos
de esa manera. Pues yo quiero trabajar hoy día con ese tema, la resurrección de Jesús. Acabamos de pasar de recordarlo, ¿sí o no? De manera específica, Semana Santa, viernes su crucifixión y domingo su resurrección. Pero ¿por qué es importante la resurrección del Señor Jesucristo? Entonces vamos a ver algunos aspectos y yo le pido por favor que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24. Evangelio según San Lucas, el capítulo 24. La resurrección de Jesús garantiza la nueva vida. La resurrección de Jesús garantiza la nueva vida. Y voy a leer del versículo 1 en adelante. Usted siga por favor con su mirada. Lucas 24 desde el versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Oramos? Padre, por favor, necesitamos la dirección de tu Santo Espíritu para entender tu palabra, para afirmarla en nuestro corazón, para luego compartir de ella, porque de la abundancia del corazón habla la boca, Señor. Y tu palabra nos pide que abunde abundantemente en nuestro corazón. Señor, concédenos ese privilegio hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como yo les decía, ¿qué aspecto tan importante en la predicación del Evangelio es la resurrección del Señor Jesús? En el primer periodo en la escuela dominical yo les decía, por favor, nunca deje muerto al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es muy importante. Él resucitó. ¿Para qué resucitó? ¿Por qué es importante que haya resucitado? Porque nos garantiza una nueva vida. Si Cristo no resucitó, no tenemos esperanza alguna. Y Pablo le dedica en la primera carta a los Corintios un buen espacio. Nosotros lo conocemos como el capítulo 15. Y todo ese capítulo enfatiza la resurrección del Señor Jesús. Pero Lucas 24 nos presenta el relato de la resurrección. Un hombre que aparece en medio de dos que van caminando con una tristeza tremenda y van hablando de aquel que está con ellos, sin darse cuenta que era el Señor Jesús. ¿Por qué entonces es importante? Porque en primer lugar, la resurrección del Señor Jesús es una realidad. Es una realidad. La realidad de la resurrección del Señor Jesús, usted y yo debemos tenerla bien clara. ¿Por qué? Porque es un hecho que fue anunciado por el mismo Señor Jesús. ¿Sí o no que fue así? Es un hecho anunciado. Aquí leíamos en Lucas 24, versículo 6, los ángeles hablándole a las mujeres: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló. ¿Quién? El mismo Señor Jesús. Acordaos de eso. Cuando todavía estaban, ¿dónde? En Galilea. Y vamos a ver esas citas en Mateo. Vamos a ver en Mateo el capítulo 16. La confesión de Pedro, se conoce ese pasaje, ¿sí o no? Cuando el Señor Jesús les pregunta: ¿quién creen ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Mateo capítulo 16. Y Pedro da la respuesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero no se quedó allí. Desde ese momento, el Señor Jesús comenzó a anunciarles: es necesario que muera y que resucite. Vamos a verlo, Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
desde el momento en que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, desde que el Señor anuncia que va a ser la iglesia sobre la roca que es Él mismo, comienza a decir que va a morir, pero que va a resucitar. En el capítulo 17, versículos 22 y 23, también encontramos esto. Mateo 17, versículos 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Por qué se entristecen si va a resucitar? Todavía no entienden. A veces uno dice, pero qué tremenda la cabeza de estos hombres, ¿no? Y si hubiésemos estado nosotros allí, en buena hora no estuvimos allí. En buena hora. Entonces la resurrección del Señor Jesús es importante. ¿Por qué? Porque fue anunciada. Es un hecho anunciado. Es un hecho cumplido por el Señor Jesús. ¿Resucitó o no resucitó? Resucitó. Él resucitó. A pesar de que desde el tiempo de la resurrección del Señor Jesús, los judíos la negaron y la niegan. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. ¿Qué dice allí el texto bíblico? Mateo 28, desde el versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Qué le parece eso? Los guardias se quedaron como muertos. Y los ángeles le dijeron a las mujeres, ¿a quién buscáis? Él está vivo, no temáis. Id y contadlo, versículo 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. ¿Un hecho cumplido? Sí, ¿verdad? Primero fue anunciado, fue cumplido y también fue registrado. Es decir, es un hecho histórico, es real. Fue registrado por los discípulos. La primera carta a los Corintios, mire, el corazón del evangelio está allí, primera a los Corintios 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo. ¿Qué recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Anunciaban, conforme quiere decir ya anunciado por las escrituras. ¿Cuáles escrituras? El Antiguo Testamento. Ya estaba anunciado. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. El mismo Antiguo Testamento anunciaba que resucitaría. Y resucitó. Y Pablo dice, y lo vimos. Versículo 5. Y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último, Pablo dice, y al último de todos, como un abortivo, uno fuera de tiempo. ¿A quién? A mí, dice, me apareció a mí. Y Pablo lo registra. Es un hecho anunciado, es un hecho cumplido, es un hecho registrado. Y registrado diligentemente investigado. Eso dice Lucas en el Evangelio según San Lucas capítulo 1. A mí me ha parecido, oh mi gran amigo, excelentísimo Teófilo, escribirte las cosas como han sucedido desde el principio, pero te las voy a escribir luego de haber investigado diligentemente. ¿Qué le parece?
El doctor Lucas utiliza el método científico para registrar la verdad. Investiga, asegura, registra. Y Pablo presenta testigos. ¿Es o no es importante entonces la resurrección del Señor Jesús? Sí. ¿Por qué es importante? Porque es una realidad. Fue anunciada, fue cumplida, está registrada. Aún la historia, usted dice, claro, este es que está en la historia de la Biblia. La historia aparte de la Biblia no tiene cómo negar la resurrección del Señor Jesús. Hoy en día usted puede ver en Discovery, en cualquier canal de esos, y History Channel, que han encontrado la tumba de Jesús. ¿Cómo se llama? El cofre ese donde están los restos de Jesús. Y ahí está el cráneo y unos cuantos huesos. ¿De cuál Jesús será? Porque del Hijo de Dios no hay restos. Él resucitó. Él está vivo. La tumba estaba vacía cuando fueron las mujeres, porque Él resucitó. Entonces, hermanos y amigos, si usted recibió a Jesús como su Salvador, ya que somos hijos de Dios, compartamos la nueva vida de Cristo en nosotros. La vida de resurrección que garantiza la resurrección de Jesucristo. Porque había una necesidad de la resurrección. La resurrección era necesaria. La necesidad de la resurrección de Jesús. ¿Para quién fue necesario que resucitara el Señor Jesús? Primero, para Dios el Padre. Porque era necesario para Dios el Padre. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y disculpen, hermanos, que los haga pasear por la Biblia, pero eso es para que no se me duerma. Primera de Juan 2, versículos 1 y 2. Primera de Juan 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogado tenemos para ¿con quién? Exacto, para con el Padre. Era necesario para Dios Padre que el Señor Jesús resucitara, porque así nos daba un abogado. Abogado tenemos para con el Padre. ¿Y quién es este abogado? Jesucristo el justo. ¿Y qué más dice el versículo 2? Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los pecados de todo el mundo. Era necesario para el Padre, porque así nos daba un abogado que nos comprendiera, un abogado fiel, que no permita el chantaje, un abogado a la medida de Dios. Y solo podía ser Dios mismo, Dios el Hijo. Fue necesaria la resurrección de Jesús para Dios el Padre. También fue necesaria para el mismo Hijo de Dios. En la escuela dominical citamos estos versículos. Juan 10, perdón. Yo pongo mi vida, nadie me la quita. Una manera de demostrar que es el Hijo de Dios, resucitando. Veámoslo en Romanos, capítulo 1. La carta a los Romanos, capítulo 1. El versículo 4. Vamos a leer desde el versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, que era del linaje de David según la carne. Y el 4, ¿qué dice? Que fue declarado, ¿qué fue declarado? Hijo de Dios, pero nada más dice allí, no, Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué le parece, hermanos? Dios el Hijo, declarado Hijo de Dios con poder. No es que antes no lo era. El asunto es manifestado públicamente. Dios el Hijo era Hijo de Dios con poder desde siempre, pero tenía que ser visto por los hombres, anunciado a los hombres. Era necesario que la humanidad crea, sepa, Jesús es el Hijo de Dios con poder.
La resurrección de entre los muertos nos da esa autoridad para proclamar. Él resucitó. Hijo de Dios con poder. Fue necesaria la resurrección para el Espíritu Santo. En ese mismo versículo, ¿quién lo resucitó? Según Pablo. Resucitado, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Es el mismo Espíritu Santo. Por la resurrección de entre los muertos. Era necesario que el Señor Jesús resucitara, porque si no el Espíritu Santo no venía. Jesús lo dijo a los discípulos: es necesario que yo me vaya, pero no los voy a dejar solos. Enviaré al otro Consolador. ¿Y quién es ese otro Consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Si el Señor Jesús no resucitaba, no podía ascender al cielo, a la diestra del Padre en majestad. Él resucitó. Y cuando Él resucitó y regresó al cielo, envió al Espíritu Santo. Desde ahí el Espíritu Santo está aquí y ha hecho morada en los creyentes, como enseña toda la Biblia. Fue necesaria para el Padre, fue necesaria para Dios Hijo, fue necesaria la resurrección para el Espíritu Santo. Y también es muy necesaria para nosotros, para el ser humano. ¿Por qué? Porque por la resurrección está garantizada la justificación suya y mía. Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual, hablando del Señor Jesús, usted puede verlo en el versículo anterior, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Pero ¿qué dice luego? Y resucitado para nuestra justificación. ¿Y qué es la justificación? Es un acto que hace el juez justo, Dios, el Padre, declarando justo al que cree en Cristo Jesús. No se siente, no se experimenta. Ay, yo sentí cuando fue justificado. Está pecando de mentira. Es un hecho, es una realidad, porque Dios así lo dice. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe, por creerle a Él, tal como fue justificado Abraham. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Usted puede poner su nombre, yo pongo el mío. Creyó Stalin a Dios y le fue contado por justicia. Delante de Él soy justo, aunque usted no lo crea, aunque usted lo dude, aunque usted diga no es cierto, allá usted, yo le creo a la Biblia. Y usted puede afirmar así también: la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, palabra de Dios, hermanos. La Biblia lo dice. Y luego encontramos en ese capítulo 15 a los Corintios, que es muy importante en la fe cristiana. Pablo dice, desde el versículo 12, voy a leer, primero a los Corintios 15, 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿cómo es nuestra fe? Inútil, vacía, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados, ¿qué cosa? Falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. El Padre resucitó al Hijo, al cual no resucitó como algunos dicen. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, pensamiento lógico, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vacía, es vana. Aún estáis en vuestros pecados, porque los pecados entonces no fueron perdonados, no fueron borrados. Y si Cristo no resucitó, qué pena, ¿verdad?
vuestra fe es vana. Entonces dice el 18, también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Qué esperanza hay? Ninguna. Entonces ahí la reencarnación valdría la pena, ¿sí o no? Pero nosotros no vamos a ser reencarnados, vamos a ser resucitados. Y hay una gran diferencia. Resucitados. Este mismo cuerpo transformado en gloria, semejante al cuerpo del Señor Jesucristo. No tenga miedo que va a volver a esta vida como cucaracha. No, hermanos, no va a pasar eso. No va a pasar. La Biblia no dice eso. Resurrección. Compartamos entonces. Jesucristo resucitó. ¿Cuál creen ustedes que era el mensaje de los que siendo perseguidos salieron y fueron esparcidos, según Hechos 8:4? ¿Cuál cree usted que era el mensaje? El Evangelio, dice Hechos 8:4, ¿sí o no? ¿Y cuál es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. A veces es necesaria la persecución. Cuando la iglesia está demasiado cómoda, necesita persecución. ¿Estamos muy cómodos en este tiempo, hermanos? Estamos demasiado cómodos. La resurrección de Cristo garantiza nueva vida, porque hay consecuencias de la resurrección. Hemos visto primero, ¿qué cosa? La realidad. En segundo lugar, la necesidad. Ahora veamos las consecuencias de la resurrección del Señor Jesús. En primer lugar, ¿qué garantiza? Primero, garantiza satisfacción plena. Vamos a ver si ahí funciona. Sí, garantiza satisfacción plena de Dios Padre. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Hermanos, todos. Pastor, ¿y si peco mañana? Ya fue perdonado. ¡Ah! Gracias. Pecaré nomás entonces. Pablo dice en ninguna manera. Cuando a mí me dicen eso, y eso es uno de los temores que tienen los maestros de Biblia, no se puede enseñar al pueblo la seguridad de la salvación, porque se corre el riesgo de que el pueblo diga, salvo, siempre salvo, como hay muchos. Entonces, peque nomás. No. El salvo una vez es siempre salvo. Y lo demostrará con su vida. Aquella persona que me dice, yo soy salvo y vive como quiera, su estilo de vida está diciendo no es cierto. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice Pablo. Y el texto griego es bien fuerte. Nunca, jamás suceda. Porque eso es hacer pecador a Dios. Dios no se complace con el pecado. Jamás. Porque Él es santo. Pero me garantiza satisfacción plena. ¿Y dónde tenemos eso? Primera de Juan, que ya leímos. Primera de Juan, capítulo 2. Hoy en día hay una especie de debate sobre esto. Jesús, ¿por quién murió? Y se dice solo por los elegidos. Nosotros creemos por todos. ¿Por qué? Porque el texto lo dice. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, Jesucristo el justo, ¿es qué? La propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los pecados ¿de quién? Sino también por los de todo el mundo. Aquí la palabra clave es propiciación. ¿Qué es la propiciación? Es doctrina del Antiguo Testamento. ¿Se acuerda que hay un día señalado por Dios para su pueblo? El día de la expiación, el Yom Kippur, el día del perdón.
se celebraban dos cosas: la expiación y la propiciación. La palabra propiciación significa satisfacción plena. ¿Qué sucedía ese día? Habían dos becerros. Uno era expulsado al desierto, el otro era llevado para ser sacrificado. El sumo sacerdote participaba de este sacrificio y era uno nada más al año. Degollaban al becerro, tomaban, recogían la sangre del becerro y el sumo sacerdote se presentaba en el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. La tapa del arca es el propiciatorio. El sumo sacerdote derramaba esa sangre en el centro del propiciatorio. Y sólo así quedaba satisfecha la ira de Dios. Cuando esto hacía el sumo sacerdote, siguiendo cada punto mostrado por Dios en la ley, le iba bien. Si no lo hacía correctamente, moría. Los judíos inventaron el esquema de atarle al pie una soga, porque si moría, ¿quién lo sacaba de allí? Entonces, alaban el cadáver. ¿Sabe usted que es algo así lo que el pueblo pensaba cuando los evangelios nos narran que Zacarías se demoró para salir del santuario? Los sacerdotes tenían unas campanitas, ¿sí o no? Esas campanitas hablan de vida o muerte. Si suena la campanita es porque está vivo, se está moviendo. Si no suena la campanita, ale la soguita. Yo creo que ya estaban a punto de alar la soga cuando ven que sale Zacarías, pero sale mudo. Eso era por Israel. Pero el Señor Jesús no vino solo por Israel. ¿Y quién disfrutaba ese día del perdón para todo el año? Toda la nación, creyentes y no creyentes. ¿Sí o no? Porque el sol sale para todos. La lluvia cae sobre todos. ¿O usted ha visto la nube siguiendo solo al creyente? ¿Verdad que no, verdad? O el sol quemándonos ardientemente. Ay, Padre, pásale al impío de una vez. Jesús no hizo solo por Israel, lo hizo por toda la humanidad. Un solo sacrificio por los pecados de todo el mundo. Y hoy todo el mundo disfruta. Es el tiempo de la gracia, hermanos. Pero no lo estamos aprovechando. El sol sale para todos, todo el mundo. La lluvia cae para todos, todo el mundo. Y Pablo escribe a los Corintios: hoy es el día de la salvación. Ya llevamos más de 2000 años, pero se terminará con el rapto de la iglesia. Satisfacción plena. El Padre dijo varias veces: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, el único que me satisface. Y Pablo dice que los creyentes estamos en el amado. Y somos tan amados como Jesucristo es amado por el Padre. Plena satisfacción. También como consecuencia, la resurrección garantiza plena seguridad del creyente. Seguridad eterna del que cree en Cristo Jesús. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo, ¿tiene o tendrá? Tiene. ¿Qué tiene? Vida
eterna. Pero a veces los mismos creyentes estamos esperando morir para tener vida eterna. Ay, cuando esté en el cielo, allí tendré la vida eterna. No, el verbo es tiempo presente de indicativo. Tiene vida eterna. La vida de Jesucristo desarrollándose en nosotros. Pablo dice en Gálatas 19, hasta que Cristo sea formado en vosotros, yo sufro dolores de parto, dice Pablo. Cristo desarrollando su vida en el creyente. Por eso tenemos vida eterna. Y será maravillosa cuando estemos cara a cara con Él. Será para siempre en la eternidad. Pero la comenzamos aquí. La comenzamos aquí. Garantiza la plena seguridad del creyente. Tiene vida eterna. Garantiza un estilo de vida nuevo. Y eso es lo que Pablo enseña en Romanos, el capítulo 6. Y luego desarrolla totalmente en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Pero veamos eso, el capítulo 6 de Romanos, capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Porque somos resucitados. ¿Con quién? Juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿qué dice Pablo? Así también nosotros andemos en vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, algunos solo quieren decir que las viejas pasaron. Las cosas, hermanos, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Un hermano bromeando decía, entonces está permitido el divorcio. Le digo, ¿y por qué? La vieja ya pasó, pues ahora tiene que venir una nueva. Mire, cuando queremos justificar el pecado encontramos versículos, ¿no? No, hermanos, no. Esa no es la vida de resurrección. La vida de resurrección es la vida de Cristo. Versículo 5 de Romanos 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué le parece eso? Por eso Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos, nuestros miembros. Mira el versículo 13, el 12 veamos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos mundanos. Sino, ¿qué debe hacer? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino tome la decisión, ya puede hacerlo. ¿Cuál decisión? Preséntese, presente su cuerpo, presente sus miembros, póngalos a disposición de Dios. Sino, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Yo estoy convencido que los creyentes que fueron perseguidos según Hechos 8:4, hicieron esto. ¿Y quién era uno de los principales perseguidores? El que luego escribió esto. ¿Cómo comenzó la persecución? La muerte de Esteban. ¿Quién estaba allí presente? Saulo, que luego fue llamado Pablo. Es el mismo personaje.
Y dice la Biblia que Saulo asolaba la iglesia, entraba por las casas, llevaba hombres, mujeres y niños, los arrastraba, los llevaba presos y los atormentaba. Algunos morían. Hoy está pasando eso en el Medio Oriente, ¿verdad? El Estado Islámico, el ISIS. Pero ¿sabe usted qué? En la iglesia está creciendo. Es increíble. El cristianismo está siendo más predicado con la muerte de los fieles. Nosotros tenemos tanto pánico a la persecución que muy probablemente nos amoldamos a la cultura donde estamos. De verdad, ¿quién quiere ser perseguido? Hermano, eso es contra naturaleza. Pero no es porque querramos ser perseguidos. Jesús fue perseguido. Y Él dijo, con ustedes harán lo mismo. Y en Hechos 1:8, un versículo muy conocido, ¿verdad? Y muy usado en las misiones. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué? La palabra griega es mártires. La palabra testigo en griego es martirium. Se traduce mártir. ¿Y quién es un mártir? Uno que está dispuesto a dar su vida por lo que cree, por lo que defiende. ¿El comunismo tiene o no tiene sus mártires? Stalin, mi papá me puso ese nombre. Porque mi papá era comunista, ¿qué le parece? Un sacerdote católico, en una ceremonia de bautismo que estaba haciendo, y luego de esa ceremonia venía un matrimonio de unos amigos muy buenos. Yo no era cristiano. Y el sacerdote dice, llama a los papás de los niñitos que eran presentados ahí para bautizarlos. ¿Cuál es el nombre? José, qué lindo. ¿Cuál es el nombre? María, qué lindo. Y se da el tremendo sermón, pues, el Señor. Así deberían poner los nombres a los niños, para que el santo y la santa los dirija en su andar en este mundo. María, para que la Sagrada Virgen dirija la vida de esta niña. José, San José. ¿Pero qué? Dice, le ponen el nombre de los artistas, de las actrices, de los futbolistas. Le ponen Stalin y todo el mundo lo queda mirando. Y bueno, hubiese sido solo eso. Pero el hombre este dijo, enemigo de Dios. Y toditos me miraban. Hermano. Y es cierto, yo era enemigo de Dios. Yo era comunista. Hasta que Dios mostró su gracia conmigo y me hizo nacer de nuevo. Es que la resurrección de Cristo puede hacer eso, porque ese es el evangelio, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al gentil, al no judío. Hermanos, por eso hay nueva vida. Por eso Pablo dice, preséntate a Dios vivo. Garantiza un estilo de vida nuevo. La resurrección del Señor Jesús garantiza confianza en el cumplimiento de nuestra misión. Ese pasaje tan usado para las misiones, Mateo 28, ¿sí o no? Mateo 28, ¿qué pasó? Se me fue. Hice doble clic. ¿Se puede regresar? Ahí está. Garantiza la confianza en el cumplimiento de la misión. Este pasaje de Mateo 28, la gran comisión. ¿Quién dio esa gran comisión? El Cristo resucitado.
es el Señor Jesús luego de haber resucitado. Por lo tanto, Él prometió, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. No vamos solos. Él va en nosotros y con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? No hay persecución que valga. Y al contrario, la muerte de cada justo es o no es apreciada por el Señor. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Pero los justos de hoy en día no queremos morir, ¿verdad? Tampoco digo seamos suicidas, eso no es la idea. Pero no queremos morir. ¿Quiere ir de misionero? No. ¿Por qué? Se sufre. ¿Quiere ir de misionero? Sí. ¿Cuánto hay? ¿Sí o no? ¿Cuánto hay? Y tomad fotos en todo el mundo. Y hoy en día, súbala a Twitter al momento, ¿sí o no? Súbala a Facebook. Y muchas fotos de esas son mentirosas. Es triste, hermanos, pero tengo que decirlo. Hay mucho misionero que toma foto y es un ocioso. Y visita las iglesias y presenta las fotos. Miren lo que sufrimos. No es cierto. Esos misioneros que viven lamentándose, ay, no me alcanza el sueldo. Dios lo llamó. Si Dios lo llamó, quéjese a Él. Pero yo le aseguro, porque soy misionero, Dios es fiel. Cuando yo escucho misioneros y misioneras que están lamentándose, yo dudo de su llamamiento. Porque ¿sabe qué? Ser misionero significa que otro me sustenta. Está bonito, ¿sí o no? Voy, lloro un poquito, presento fotos bonitas, conmuevo el corazón de los hermanos de las iglesias. Tenga, pastor. No, misionero. Hermanos, ser misionero es llamado por Dios para ir donde Él quiera. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Lo único que necesito es y hacer. Amén. Amén. Si no tenemos un buen auto, no somos misioneros. Porque no queremos pagar el precio. A veces estamos más enfocados en el precio que en la misión. Y mi pensamiento, y gracias a Dios a mi esposa porque lo comparte, antes de casarnos, si no, no nos casábamos. Yo cuando le pedí en matrimonio a mi esposa, yo le dije, Gaby, pero tengo un paquete conmigo. Uy, Gaby pensó, ¿cuántos hijos trae este? No. ¿Qué cosa trae este? Digo, Gaby, yo traigo un ministerio que se llama APEN. Y mi versículo de estilo de vida es este: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Estás dispuesta? Y yo temblaba la respuesta. Y ella dijo, Stalin, hace años le dije eso al Señor. Amén. ¿Te casas conmigo? Por supuesto. Y nos casamos, hermanos. ¿Y sabe cuándo hemos tenido necesidad de sustento y abrigo? Nunca. Nunca. Porque Dios nos llamó. ¿Que hemos pasado necesidades? Por favor, hermanos. Sí. Pero jamás nos ha faltado el sustento diario y dónde llegar a dormir. Jamás. Es más, les puedo decir, nuestra mejor temporada, nuestro tiempo más agradable de servir al Señor ha sido desde que somos misioneros.
porque es una dependencia absoluta en Él. A veces, los años que servimos en la iglesia, en el cuerpo de líderes de nuestra iglesia, éramos parte del grupo pastoral, el cuerpo pastoral de la iglesia, siempre en el área de los niños. La iglesia a veces no nos pagaba fielmente mes a mes, porque habían muchas necesidades. En Ecuador, los meses que aquí se disfrutan, los de verano, allá son los de invierno. En la costa especialmente, la lluvia. Si usted ve las noticias, mi país está inundado, mi región, la costa. Son los meses más difíciles. Son los meses de menor ingreso económico para todas las iglesias. ¿Por qué? Porque nuestro país, nuestra región, la costa es agrícola. Y todo se inunda. Muere el maíz, muere el arroz, muere todo, los animalitos, todo muere. Y no hay diezmos, no hay ofrendas. Y todas las iglesias sufren 4 meses. Y mientras estábamos en el ministerio de APEN, jamás sufrimos. Fuimos como obreros de iglesia, 4 meses difíciles. Y la gente piensa que el que sirve en la iglesia tiene su sueldo asegurado. Hermanos, no. Las iglesias también entran en crisis económicas. ¿Y quién soporta esa crisis? El que depende del sustento de la iglesia. Pastores y misioneros. ¿Sí o no? Pero Dios sigue siendo fiel. Cuando renunciamos a nuestra iglesia como siervos del Señor, nuestro pastor nos dijo, ¿y de qué van a vivir? De lo que hemos vivido siempre, del Señor. Estamos acá en Chile, hermanos, y doy gracias a Dios. No nos hace falta nada de lo necesario para servir. No para vivir, para servir. Que es mucho más, es mucho más. Garantiza confianza del pleno cumplimiento de la gran comisión. Y nosotros vemos en los tiempos bíblicos los evangelios, la gran comisión, ¿sí o no? El libro de los Hechos, el cristianismo y sus mártires, Esteban. Luego el perseguidor fue mártir, Pablo. ¿Recuerda el pasaje cuando Pablo fue apedreado? Dándolo por muerto, lo dejaron los creyentes llorando. ¿Qué hizo Pablo? Se levantó. ¿Cómo habrá sido eso? ¿Ya pensó usted? Ya a los niños les cuento así como leo en el texto. De repente vieron que las piedras se movían. Pablo se levantó y dijo, sigamos. Y uno se queda. Y los chiquillos se animan. Porque en vida o en muerte al Señor servimos. Los evangelios, el libro de los Hechos, y me seréis testigos, mártires. Hechos 8:4. Y los que fueron esparcidos predicaban el evangelio. Me invitaron por Facebook para formar parte del ejército de cristianos que va a defender a los cristianos en el Medio Oriente. ¿Qué le parece? Guerra Santa. Los cristianos contra el Islam. Yo dije, no. ¿Por qué no? Cristo no nos mandó a eso. ¿O sí? Cristo no nos mandó a eso. El Señor nos dijo, pon la otra mejilla. ¿Es fácil eso? Pero ¿sabe qué? Es lo que el Señor dijo. Y la iglesia en el Medio Oriente está creciendo. Como que en América Latina nos hace falta un poquito de eso, ¿no? En Chile creo que nos hace falta un poquito de persecución. Estamos muy cómodos. Cuando la iglesia está demasiado cómoda, es una iglesia que deja de ser misionera. Deja de ser misionera. Tenemos que salir.
tenemos que apoyar a los que ya salieron. Tenemos que seguir haciéndolo. Pero también en el tiempo actual, ¿cómo podemos nosotros hoy, hermanos? Misiones se hacen de muchas maneras hoy. La globalización, que tan mal se habla sobre ella, ¿sí o no? ¿Cuántas ventajas tiene para la predicación? Las redes sociales, bien utilizadas, son medios para cumplir la gran comisión. Recuerdo a uno de los niños de mi clase bíblica, ahora es pastor él. Fue a una escuela vacacional en nuestra iglesia y le enseñamos a hacer un gusanito con los colores del libro sin palabras. Los botones forrados con tela con los colores del libro sin palabras. Él comenzó a escribirle a un primo suyo desde Guayaquil, la ciudad continental, hasta una de las ciudades en las Islas Galápagos. Y le mandaba la carta. La carta se demoraba alrededor de 15 días. Pero él le comenzó a escribir cómo diseñar, cómo hacer el gusanito de los colores. Y en eso él evangelizó a su primo. El primo recibió a Jesús como su Salvador. La carta fue mensaje misionero. ¿Cómo podremos cumplir hoy la gran comisión? ¿Necesitamos ser esparcidos? Si fuéramos esparcidos, ¿qué haríamos? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Padres de familia, papá y mamá, si fuéramos esparcidos, ¿sus hijos llevarían la fe viva y verdadera? ¿Sus hijos y nietos estarían dispuestos a dar su vida por el Señor? Las cosas terribles vienen de sorpresa. Pensemos en el norte de su país. Nadie esperó eso, ¿verdad? Un hermano que fue llevando ayuda a los cristianos y luego cambiaron su estrategia a todo el que necesitaba. Me contaba la semana pasada que Copiapó apesta. El hedor es a muerte. Cadáveres de personas y animales. Dolor, hambre, angustia. Personas que han tenido todo, hoy no tienen nada en absoluto. Pero era una ciudad y una región donde al cristiano evangélico se lo rechazaba. ¿Verdad? ¿Sabe que hoy, cuando el hermano fue con el grupo de hermanos de su iglesia, allá en Copiapó le habían puesto varios stickers, somos cristianos evangélicos, en la camioneta? Y con la camioneta pasaban repartiendo ayuda. Y las personas les decían, gracias, Dios existe, Dios existe. Son los primeros en llegar, pero sí ya pasó una semana. Y la gente les decía, son los primeros en llegar. ¿Está usted preparado para eso? ¿Preparada para eso? Si sus hijos fuesen llevados a la fuerza, arrancados de su cuidado y llevados a otro lugar, ¿llevarían la fe? ¿Recuerda usted el caso de Segundo de Reyes 5 que habla de Naamán? La muchacha que le testificó fue llevada como esclava.
fue arrancada del seno familiar, llevada como esclava a casa de un leproso que según la ley judía dada por Dios no debía estar allí. Era inmundo. Y ella fue llevada allí como esclava. ¿Qué hizo esa muchacha? Si yo hubiese sido, yo oraba, Señor, mándale fuego a este. Quítale la lepra, quitándole la vida de una vez. Y no estoy tan separado de la Biblia. ¿Se acuerda cuando Juan pidió así al Señor Jesús, según el Evangelio de Lucas? Estos samaritanos no nos recibieron. Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego? Oremos para chicharrón. Y Juan es el apóstol del amor. Pero esta muchacha, ¿qué hizo? Si rogara al profeta que está en mi ciudad, él lo sanaría. Testificó. Y Naamán fue sanado. Y el Señor Jesús luego dijo, muchos leprosos habían en Israel. Y al que sanó Dios fue al sirio Naamán. ¿A quién utilizó? A una muchacha de su pueblo. ¿Cómo estarían los padres de angustiados cuando su hija fue raptada? Si pasara usted esa situación, ¿sus hijos compartirían la fe? Si fuera una situación de desastre natural, ¿sus hijos compartirían su fe? ¿Sus nietos? Si viniera persecución, ¿usted y yo compartiríamos la fe, el evangelio? ¿En el tiempo actual hay persecución? Sí. En el tiempo actual, de diferentes maneras, pero la hay. Especialmente en las escuelas y colegios. El único país que tiene por ley facultad para entrar a las escuelas y a los colegios para enseñar la palabra de Dios a los niños es Chile. El único. En toda América Latina, por ley, es Chile. Pero ¿sabe qué da tristeza cuando escucho a los maestros de religión decir que no pueden hablar de Cristo? ¿Por qué? Si la ley me faculta. No, es que usted no sabe, la ley nos faculta. Cedemos ante la presión. ¿Y dónde está? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero también hay los fieles, que no importando lo que le digan, presentan el evangelio. Dios se agrada y son personas que ven transformación de vida en sus niños y conducen esos niños a sus padres a la fe verdadera. El Señor Jesús resucitó y su resurrección garantiza el cumplimiento de la gran comisión. ¿Y cuál es nuestra parte entonces? Vayamos. ¿Por qué? Él va con nosotros. Y Él va a proveer, aun cuando parezca imposible, Él lo va a hacer. Dejemos que Él lo haga. Disfrute la vida de resurrección, que es la nueva vida en Cristo Jesús.
viviendo en usted, comunicándola a otros. Compartamos la nueva vida que garantiza la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con nuestras palabras, porque la Biblia dice, díganlo los redimidos de Jehová. Con nuestro estilo de vida, para que vean a Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¿Y sabe qué? Con nuestra familia en conjunto, porque el primer impacto lo hace la familia. ¿Podemos hacerlo? ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesta a sufrir un poquito? Un poquito. ¿A ser perseguido? ¿A ser perseguida? ¿Está dispuesto? ¿Dispuesta? Tal vez aquí no lleguemos a ese punto. Y si sucede, amén. Cuando no pasa nada, ahí es cuando hay que analizar la relación con Dios. En su trabajo. ¿Está cumpliendo la gran comisión en su trabajo? ¿Está testificando el evangelio en su trabajo? ¿Cómo? Siendo el mejor trabajador, la mejor trabajadora. Porque a veces los canutitos somos exagerados, ¿no? ¿Qué hacemos? Dejamos de trabajar por estar hablando. Es que yo soy fiel al Señor, trabaje, eso es ser fiel. El resto va a ver eso, ¿sí o no? Y ahí le van a querer escuchar. Cumpla con su horario y siempre haga la milla extra. O sea, un poquito más. Le van a decir de todos sus compañeros. Usted delante del Señor. Y si no trabajo, en casa. El mejor testimonio comienza en casa. ¿Los vecinos quieren oírle de Cristo? ¿O no? Esa es una de las maneras de medir cómo está nuestra vida cristiana. ¿O esperemos ser esparcidos? No lleguemos a ese punto. Y si fuere necesario, amén. ¿Está dispuesto? Oremos. ¿Verá que dijo amén? Recuerde, dijo amén. Oremos.